buenas noches a todos los amigos de Hoja de Ruta Radio. Bienvenidos a una nueva transmisión de Otras Voces. Bienvenidos todos y todas a esta edición acá a esta hora de la noche, pero la noticia amerita. Amerita porque luego de escuchar las declaraciones del señor ministro de Finanzas, nos queda la preocupación de... A ver, no se necesita ahorita dinero, no se necesita circulante para poder atender la emergencia que estamos viviendo. ¿Cómo es posible que se priorice el hecho de pagar o de pagar una deuda, unos bonos, para luego acceder, según el ministro, a un préstamo de 2.000 millones, que tampoco es que será entregado de una sola, va a ser entregado en partes y no sabemos cuándo? Y es por eso que nos hemos contactado con Jonathan Báez, con quien vamos a conversar sobre este tema. Jonathan, muy buenas noches. Muy buenas noches, César. Muchas gracias por la invitación y también con suma preocupación por lo que hemos escuchado, ¿no? Las declaraciones son sumamente preocupantes, donde la premisa es clara. Se prefiere la deuda, honrar a los acreedores, que honrar a los ecuatorianos que en este momento están en una situación tan complicada. No, se prefiere la deuda sobre la vida. Así es, se prefiere la deuda sobre la vida, pero lo que no entiendo es, o sea, a ver, tenemos la plata aquí, se puede pedir una condonación, un aplazamiento. ¿Cuál es el apuro de pagar una deuda para endeudarnos con 2.000 millones que, como digo, no estarán disponibles el día de mañana, van a estar disponibles de aquí a un mes o 2 meses, si siendo optimista? Y más allá de eso también se trata de que es deuda, es decir, son montos que en el futuro vamos a tener que pagar, y tomando en cuenta que esta no es una recesión parecida a la de 2008, es muchísimo peor, porque en los meses siguientes no va a existir una reactivación de la economía, porque los países del centro no van a demandar nuestras materias primas, entonces eso no va a hacer que se dispare el precio del petróleo como sí ocurrió en los años anteriores, y aparte de eso hay que agregar también la decisión política interna, ¿no? Que de alguna manera en la ley de fomento productivo transformó el tema de cuánto mínimamente se puede recibir por el tema de renta petrolera. Entonces, se tiene una proyección en el que vamos a poder pagar la deuda. Entonces, desde ahí ya estamos hipotecando las posibilidades de que el país entre en una mejor situación, y en realidad estamos hundiendo aún más las posibilidades que tenemos de salir de esta situación. No, es una camisa de fuerza que se puso el mismo gobierno cuando aprobaron la idea de fomento productivo, no solamente con el tema de remisiones tributarias, sino con el tema principal que para nosotros como Instituto de Investigaciones Económicas, el día sábado publicamos nuestro manifiesto frente a lo que había ocurrido desde el principio de rigurosidad analítica, empírica. En la Ley de Fomento Productivo, en su artículo 45, se impide que el Banco Central no financie al Estado. Y eso podría generar procesos en el que no sea necesario esto, ¿no? Según el Observatorio de la Dolarización, al 13 de marzo, el Tesoro Nacional, que básicamente son donde se encuentran todos los recursos depositados, que esto es muy bueno para la planificación del país, porque de alguna manera ya no existe preasignaciones, entonces ya no hay que estar disputando que cada espacio o institución tenga recursos para funcionar, sino el Estado centraliza y eso permite distribuir de una mejor manera. Estos ascendían a aproximadamente 812 millones de dólares. Nada en comparación con lo que ahora se quiere recibir por el tema de deuda, que es un monto que vamos a tener que pagar los ecuatorianos y ecuatorianas. ¿Y cómo lo vamos a hacer si que tenemos esa situación ahí encima? Entonces, es claro que aquí se prefiere honrar a los acreedores, nuevamente, a los tenedores de bonos, a los que ya se les pagó, por cierto, 320 millones según la declaración que se hizo, y que ahora nuevamente se quiere mejorar esta deuda para que después nos den otros recursos que puedan funcionar, cuando perfectamente podríamos utilizar los recursos que están internos en el país, claro, bajo el límite que nos da la ley de fuente productivo. Es decir, la ley de fuente productivo se transformó en esta camisa de fuerza que ahora nos sitúa en esta posición. Por eso varios analistas, a los que yo también me suscribo, le denominamos ley Trole 3, que finalmente nos pone en esta situación al país, y ahí lo peligroso es que, bueno, el coronavirus ya es una situación externa, pero cómo lo enfrenta cada país es una situación interna, donde cada gobierno decide si es que beneficia a una élite económica privilegiada históricamente y a la que sigue beneficiando, o si decide ayudar y salvar a su pueblo. Entonces, estamos viendo claramente cómo gobiernos como los de El Salvador, España, la misma Francia, ¿no? Su presidente básicamente dijo que los
servicios públicos de salud, sin importar la posición social de las personas ni sus ingresos, son bienes y tesoros. El mismo estado del bienestar es un tesoro que se debe apreciar y que debe salir fuera de la lógica de mercado. Aquí vemos cómo el dogma de el ajuste, de la austeridad, de básicamente el neoliberalismo está impregnado en las personas que dirigen la economía, ¿no? Y eso nos da cuenta de qué ocurre cuando las cámaras empresariales capturan el Estado, capturan la dirección de la economía y finalmente nos sitúan en esta posición en la que finalmente vamos a pagar una deuda donde no vamos a saber cuándo vamos a recibir esos montos, cuando perfectamente podemos funcionar acá internamente. Y es dinero que no se va a tener que fugar necesariamente porque se queda aquí en el bolsillo de las personas. Entonces, ante estas medidas es sumamente pernicioso lo que se está haciendo para el país, porque es deuda que vamos a tener que pagar en el futuro y para la cual las condiciones del país no van a mejorar. Entonces, medidas económicas como, por ejemplo, buscar la manera de nuevamente financiar internamente al país es fundamental en este momento. Es lo que más puede ayudar por el tema del precio del petróleo. Lo otro también es sumamente importante que los actores que han ganado como nunca antes, ¿no? Tenemos que en el año 2019, 18 y 17 se rompieron récord de utilidades desde el año 2005. Es decir, hay 3 años consecutivos de utilidades de parte de los bancos en los últimos 3 años. Y sin embargo, no se mencionó nada de sus medidas, ¿no? Inclusive tenemos esta carta que mostró la cara más nefasta de ciertos economistas que nuevamente prefieren hipotecar la vida de los ecuatorianos y ecuatorianas y no, de alguna manera, permitir que sean los que se han beneficiado los que paguen en este momento la crisis en la que ellos mismos nos situaron. Entonces, de esa manera uno puede ver cómo el beneficio está siendo capturado para una élite que no lo necesita. Lo que decía el presidente de El Salvador era muy decidor. Hay empresarios que están preocupados porque van a perder el 10, 15, 20% de su fortuna, pero se van a quedar con el 80%. Están preocupados porque no van a poder vivir las 8 vidas que podrían vivir en comparación a los trabajadores y trabajadoras, mientras que los trabajadores y trabajadoras tienen que exponerse en la calle para salir. César, hay 2.5 millones de ecuatorianos y ecuatorianas de la población ocupada que trabajan por cuenta propia, es decir, no están asalarizados ni asalarizan a nadie. Eso implica que ellos no se encuentran en una posición en la que puedan recibir un salario mínimo, ¿no? En el que si es que un empresario honesto y que vela por los intereses de sus empleados, le mantenga con el salario a pesar de que no vaya a trabajar. Eso por un lado. Estas personas no pueden acceder a eso, entonces tienen que exponerse para salir a la calle. Y de este porcentaje, no, 2.5 millones, el 80% no tiene seguridad social. ¿Qué implica eso? Que estas personas tampoco han accedido al fondo de cesantía, así que no han aportado, no han alcanzado a aportar, y eso hace que en un momento de crisis no tengan un fondo en el cual puedan recurrir para esto. Entonces, ahora la banca ha dicho que va a dotar de 12.000 millones de dólares a la economía, pero a través de créditos, es decir, a través de nuevamente endeudar a las familias. Es un golpe a la clase baja, a la clase media, cuando el Estado tiene la posibilidad de generar una nueva política fiscal que de alguna manera ataque a los grupos económicos, sobre todo bancos y telefónicas, y de esa manera recupere ingresos, los transfiera hacia las personas y de esa manera solvente a estos ciudadanos y ciudadanas que en este momento están en esta situación tan complicada, y ni hablar de las personas en situación de calle. Entonces, ante todo esto, que ahora se quiera pagar la deuda, a pesar de que la Asamblea ya ejerció un mecanismo de presión de alguna manera, porque no tiene las contribuciones como para presentar un proyecto de ley, solo el Ejecutivo lo puede hacer, se presenta esta situación. Entonces, es sumamente preocupante la situación en este momento del país, porque recursos están ahí. Los recursos están ahí, pero bueno, en manos de quién, pues ese es el problema, porque si tuviéramos una persona que administrara y viera por los intereses del país, pues otra cosa sería. Ahora, ¿quiénes son los tenedores de esos bonos, no? ¿Por qué la desesperación de pagarles y cumplirles? ¿Por qué no financiar al sistema de salud, que es lo que estamos necesitando en este momento? Y al contrario, demagógicamente el día de ayer el señor presidente dice que mejor se guarden los dineros del proceso electoral, porque no es, y vamos a aclarar nuevamente, los 145 millones de los que hablan ahí no son el dinero que se reparte a los partidos, apenas es 3 millones, lo demás es todo el proceso electoral, que es primera y segunda vuelta. Entonces, ¿cómo
¿Cómo es posible que el pueblo no reaccione cuando está viendo que cogen plata del sistema electoral para financiarse cuando ha habido 320 millones que ahora van a pagar a propietarios de bonos? ¿Quiénes son estos propietarios y por qué tanta desesperación por pagar? Bueno, yo creo que ahí la historia es muy decidora, ¿no? Siempre este famoso economista Keynes decía que un economista debe ser historiador, filósofo, politólogo, sociólogo, para entender los procesos. Y veamos qué ocurrió en la historia. ¿Qué ocurría cuando las autoridades del Banco Central y del Ministerio de Finanzas tendían la alfombra cual genuflexos a las personas a los tenedores también de deuda de los ecuatorianos, y después que dejaban implementando la crisis, ¿no? Lo que fue la crisis financiera, se iban inmediatamente a organismos internacionales, ¿no? Esta forma de tender la alfombra con todos los ecuatorianos, lo que les significaba era que después sean de alguna manera premiados con puestos en estos espacios. Y al mismo tiempo también dejaban exentos ingresos a las personas que de alguna manera fomentaron y solventaron que se encuentren en esas posiciones en la toma de decisiones. Entonces, ante esa captura corporativa, por ejemplo, en el Banco Central, lo que se hizo fue limitar que en la Junta Monetaria y que como gerentes del Banco Central estén miembros del sector privado financiero. ¿Qué es lo que exactamente se quería derrumbar con el tema de la ley de crecimiento económico, que afortunadamente no pasó, pero ahora estamos escuchando esas mismas voces que nos dicen eso? Entonces, la idea de esto es formar o capturar el Estado y que eso permita de alguna manera beneficiar a los tenedores de bonos, les enriquece, pero a costa del pueblo ecuatoriano, a costa de los pueblos, y eso inmediatamente genera esta posición en la que ellos logran alcanzar esta acción y finalmente son de alguna manera premiados de esa manera. Veamos dónde está el viceministro ahora también, que después salió nuevamente al tema privado. Eso se conoce como el mecanismo de puerta giratoria, ¿no? Yo vengo del sector privado, voy al sector público, hago leyes para que beneficien al sector privado, enriquezcan al sector privado, eso termina deslegitimando y desmantelando el sector público, como ahora ocurre con la salud, e inmediatamente después que hago eso, salgo y regreso al sector privado al que beneficié con un puesto en esos espacios. Con eso yo no quiero decir que solamente se trata de una suerte de encontrar mejores espacios laborales. Se trata de beneficiar a un cierto sector privilegiado de la población a costa de las demás personas. Entonces, ese es el mecanismo que históricamente se ha implementado, el que se quiso nuevamente implementar y el que afortunadamente se logró frenar cuando se frenó la ley de crecimiento económico. Entonces, ahí radica esa desesperación. Ahora, César, con el tema, solamente quisiera también tomar un par de minutos para reflexionar sobre qué ocurre cuando vemos que a pesar de todo lo que está ocurriendo, las voces que hablan de las privatizaciones siguen ocurriendo. Las voces que hablan de que hay que concesionar activos, hay que perdonar a las grandes empresas, a los grandes grupos económicos que no paguen impuesto a la renta, que no paguen utilidades. Es por eso que nuevamente menciono el manifiesto que hicimos del Instituto de Investigaciones, donde claramente especificamos varios puntos en el que al final tenemos claro que no es posible que se tome esta situación tan complicada para el país para introducir estos programas de ajuste. Nuevamente programas que ya han sido desmontados incluso por la derecha europea de alguna manera más radical, como era Macron, que en este momento está diciendo que hay que cuidar los bienes públicos y que esto debe de salir fuera de la lógica de mercado. Entonces, ante eso es sumamente complejo que aquí se quiera seguir implementando esas medidas que finalmente terminan devastando a la población como tal. Ahora, se debe frenar muy fuerte lo que es el tema de privatizaciones, concesiones de activos. Tenemos que también tener cuidado de que quieran implementar un cambio al Código Orgánico Monetario y Financiero, al Código de Planificación. Es decir, fuera de todo, de la noticia que tuvimos ahora, tenemos también todo este gran remanente que tenemos que tener cuidado, ¿no? Los tratados bilaterales de inversión también que tratan de implementar medidas para que en un posible juicio el Estado pierda y se quede sin recursos todavía más. Entonces, esto ocurre con el tema de esos tenedores, ¿no? Por otra parte, y habría que ver también quiénes son esos tenedores y por qué tanta urgencia en pagarles. Quizás ahí hay un conflicto de intereses ahí. Eso como punto fundamental. Del otro que tú topaste, César, permíteme terminar, es el tema de qué ocurre
con el tema de los fondos partidarios, ¿no? De alguna manera en la ciudadanía existe cierta resistencia a estos fondos, pero eso de alguna manera evitaba que exista esta simetría en la que las personas dotadas de recursos ingentes en un momento electoral inyecten una serie de actividades en campaña, reciban financiamiento de sectores empresariales, que de alguna manera lo que hacen es situar en una simetría a los espacios y a los movimientos que sí quieren generar un cambio y que no solamente quieren llegar para después tomar estas decisiones que finalmente terminan afectando al pueblo. Entonces, frente a esto es que se forma este fondo partidario, del que tú mismo acabas de decir, apenas son 3 millones, y el fondo total en realidad de todas las elecciones es apenas 145 millones. ¿Cómo es posible que se esté propugnando que se aplacen elecciones si es que las personas que están tomando decisiones por los actuales gobernantes finalmente nos posicionan en una situación en la que prefieren pagar la deuda que precautelar la vida de los ecuatorianos y ecuatorianas? Y eso también viene el riesgo a que se perpetúen en el poder y luego quieran hacer elecciones o ponernos mandatarios a dedo, ¿no? Porque eso es lo que no sabemos, cuál es la finalidad en sí de aplazar las elecciones, ya que eso también nos afecta mucho. Ahora, una pregunta que tú sabrás responder porque tú eres técnico en esto. Con esta venta de bonos, ¿qué va a pasar con el riesgo país? ¿Baja, sube, se mantiene? Porque ya nos hemos olvidado, obviamente estamos ahora pasando por una crisis de salud, pero ¿qué va a pasar con el riesgo país? Esos 2.000 millones que nos van a prestar, que primero no sabemos a qué interés, que es otra pregunta también que no sabemos. Eh, claro, entonces, ¿va a subir o va a bajar el riesgo país? Porque eso también nos pone a nosotros como un país que está económicamente mal, al borde del default. Bueno, César, ahí primero habría que decir dónde y en qué se invirtieron los recursos y los montos de los anteriores préstamos con organismos multilaterales. Yo te pregunto a ti y de la forma más sincera, ¿has visto alguna obra? ¿Has No, visto alguna obra de infraestructura? ¿Has visto algún gran planeamiento? ¿Has visto algo de ese estirpe? para ¿Dónde nada. están dónde están, exacto, dónde están esos recursos? ¿Dónde están esos ingresos? Si nosotros revisamos la inversión pública, no solamente que el año anterior fue en diciembre de 2019 fue la más baja desde 2013 en tanto monto y en tanto ejecución, sino que también hay que ver qué ítems estaban involucrados. Por ejemplo, dentro de inversión pública se encontraba el monto que fue destinado para la optimización del Estado. ¿Qué implicó eso? Despedir personas. ¿Cómo es posible que despedir personas se cuente como parte de inversión? Entonces, aquí también hay una serie de complejidad, no solamente de si sube o se baja la inversión pública, sino también de dentro de la inversión pública ya desmontada, qué es lo que están implementando, para darnos cuenta que la inversión pública en realidad es muchísimo menor de lo que en realidad nos están planteando. Entonces, como primer punto es, ¿qué se hizo? ¿Dónde están estos recursos? ¿En qué se invirtieron? ¿Y por qué no vemos nada más? La carta de la ministra de Salud, de ser cierta, es sumamente grave, porque demuestra cómo ante una emergencia nacional no se quiso destinar de recursos, que en lugar de pagar a los tenedores de los bonos, sino para salud y de esa manera solventar la emergencia que estamos viviendo. La curva exponencial del país en tanto contagiados es brutal. En este momento es sumamente importante que consultando con personas, yo no soy experto en estos temas, pero en este momento es sumamente trascendental tener la posibilidad de tener las pruebas rápidas, ¿no? Entonces, Uh-huh. ese arsenal de ingresos es fundamental para que en este momento la situación del país se pueda solventar, pero eso no es nada si es que no tenemos la protección de los sectores laborales, de los sectores trabajadores autónomos, si es que no precautelamos la seguridad de las personas más vulnerables, personas de calle. Entonces, eso como primer punto, ¿no? Todos esos recursos, ¿en qué se han invertido? ¿Qué se ha hecho? Primer punto. Segundo, y algo muy importante que esto la ciudadanía debe tener muy claro. Afortunadamente nosotros teníamos un impuesto a salida de divisas que impidió que ocurriera lo que pasó en Argentina, donde los préstamos entraban, pero por la misma puerta salían, ¿no? Entonces no dejaban nada al país. Aquí por lo menos se logró frenar en algo, pero de seguro que la fuga de capitales también fue sumamente grave. Entonces, si es que se escuchan voces de que hay que en este momento desmontar el ISD, esas voces están atentando contra la economía ecuatoriana, de lo tan desgastada que ya la han dejado. Veamos todo el deterioro de indicadores laborales que tenemos. Eso como primer espacio. El otro es, en este momento el riesgo país se ha disparado, en este momento está a más de 6.000 puntos.
Es decir, en este momento lo ideal en realidad sería comprar, que el Ecuador adquiera sus propios bonos, como se hizo también en un momento en el 2008 para solventar la deuda externa, pero claro, el país no puede hacerlo porque está destinando estos recursos a pagarlos en lugar de recomprarlos. Entonces, estamos viendo cómo la posibilidad que tiene el Ecuador de manejar su deuda externa también está siendo hipotecada para no tocar los intereses de aquí, de los grandes grupos económicos, de la élite económica como tal, ¿no? Y eso es sumamente preocupante no solo para la clase trabajadora, sino para también ese sector empresarial honesto, que paga impuestos, que paga utilidades, que a pesar de que sus ganancias van a disminuir, han decidido dotar de salario completo a sus trabajadoras para que estén en casa, a ellos también les va a afectar. ¿En qué sentido? Nosotros tenemos ahí espacios monopólicos en los mercados donde deberían ser estas empresas que monopolizan tanto proveedores como mercado, como ventas, como producción, comercialización, perdón, tendrían que solventar a estas otras empresas que en cambio sí tienen serias posibilidades de quiebra, por lo que no están retomando su actividad laboral diaria. Entonces, esto sitúa al país en una posición sumamente compleja en el que no se está tomando los correctivos necesarios y en los que habría que caer inmediatamente es recular en la ley de fomento productivo. Ese es como el punto sine qua non de que se pueda manejar esto. Y la contribución a partir del impuesto a la renta de los grupos económicos, sobre todo banqueros y telefónicas y petroleras, ¿no? Ahí solamente es un dato interesante. Cuando se manejaba el tema de la ley de crecimiento económico, y se decía que a las empresas que ganen más de $1.000.000 les iban a cobrar unos montos irrisorios del 0.10, 15 y 20% a los ingresos brutos. Nosotros estimamos que del total de empresas que les iban a afectar, ¿no? 900, tan solo 924 que ganaban más de $1.000.000 pertenecían a grupos económicos. Por lo tanto, estas empresas no es que representan una familia, sino que en promedio son personas, familias que tienen 30 empresas. Si es que a estos 214 grupos económicos, en total son 270, pero los que en realidad tienen empresas que ganan más de $1.000.000 ascienden a 214, se les aumenta en un 0.76%, inmediatamente el impuesto a la renta, se obtienen 400 millones adicionales a los que tendrían que tributar en este abril. Entonces, vemos que ahí las posibilidades están como para no tener que caer en esos posicionamientos en los cuales la deuda es más importante que la vida de la población ecuatoriana. Mira, tú hiciste una señalización de que la carta de la ministra de renuncia hablaba de que no se le había entregado dinero. Pues nosotros a nuestro correo llegó un documento igual firmado por la señora Magíster Catalina de Lourdes Andramuño Ceballos, ministra de Salud, el 9 de marzo del 2020, donde solicita recursos urgentes para la respuesta del coronavirus. El monto solicitado es 61.213.286.40 para medicinas y también para equipos. Eso es lo que solicita la señora. Pero el viceministro de Finanzas le contesta con una rotunda negativa, porque dice que no hay que financiar, dice, no puede financiar el sector de salud, ya que hoy por hoy, dice, no tienen los recursos. Y en uno de los párrafos dice, respecto a la necesidad de medicamentos y dispositivos médicos, en las mesas de trabajo se evidenció que para atender la eventual emergencia no se requieren medicamentos o insumos médicos adicionales distintos al marco regular de la adquisición de la entidad. Entonces, este documento lo que quiere decir es que sí, efectivamente se había solicitado 61 millones y no le hicieron llegar. Por lo cual, el señor ministro de Finanzas pues le ha mentido al pueblo ecuatoriano cuando dice que sí estaban adjudicados todos los rubros a salud y que dijo que iba a presentar los documentos en pocas horas, pero las pocas horas ya se han convertido en casi 72 hasta el momento. Eso es lo que está pasando ahora en el país, mi estimado Jonathan. Entonces, ¿cuál sería la solución luego de salir de esta crisis sanitaria, que esperemos salgamos lo más pronto posible, a pesar de que nuestros gobernantes parece que no les interesa mucho, porque vemos que lanzan
pagan otras cosas cuando deberían financiar totalmente a la salud. ¿Qué tendríamos que hacer los ecuatorianos o qué medidas se debería tomar para que no nos afecte mucho la siguiente ola, que sería la crisis económica que vamos a vivir? Y esta sí, una crisis real con un precio del petróleo en casi por los suelos y con un riesgo país en las alturas. Bueno, querido César, ahí hay que tomar en cuenta que esto solamente es la continuación de la deslegitimación del sector público como tal, que el sector público es corrupto, que el Estado grande es un Estado obeso. Ahora vemos a los más cruentos neoliberales suplicando para que el Estado tome medidas, ¿no? Y nos damos cuenta cómo esa deslegitimación totalmente estaba fundada en beneficiar a una élite económica y una élite política. En ese sentido, esto solo, como repito, es solamente la continuación. Pensemos en cómo se dio el desmantelamiento del sector público como tal. Primero con el tema de presupuestos, ¿no? ¿Qué pasaba con las reformas presupuestarias? Segundo, en el caso nosotros de la universidad, con mucha preocupación vimos cómo a nuestros estudiantes, a los internos rotativos, que en octubre estuvieron en primera línea defendiendo, incluso exponiendo sus vidas cuando formaron una cadena humana para proteger a las personas. Se les quiso rebajar a mitad, se les quiso rebajar sus remuneraciones, ¿no? Como las universidades que en este momento podrían apoyar mediante investigación, mediante los laboratorios para agilizar el tema de producción de medicinas, de detección de la enfermedad. También observamos cómo hubo una reducción, ¿no?, de aproximadamente 45 millones y que los estudiantes tuvieron que salir a las calles como para reclamar sus derechos de estudiar y de que ese estudio sirva para ayudar en este momento para cumplir el rol de una universidad pública, que es beneficiar a la población ecuatoriana. Entonces vemos ese desmantelamiento. Seguido vemos cómo la desvinculación de sectores públicos de un gobierno que celebra haber bajado la masa monetaria en 20 años. Te da cuenta de cómo el haber disminuido, el haber despedido gente, personas, familias, el haber afectado la demanda efectiva, pero el haber afectado también el bienestar de estas personas, es aplaudido por estos sectores, ¿no? Entonces, esto no es más que la continuación del desmantelamiento. Entonces, no se tiene la cifra exacta, pero revisando ahora el distributivo de personal del Ministerio de Salud Pública, por lo menos a junio, que está subido este archivo, vemos que en total en el Ecuador alrededor de 78,000 personas trabajan en el tema de salud. Se estima que entre 2.500 y 4.500 han sido desvinculadas de este sector salud. Entonces, mira que equivalen casi al 5%. Un 5% tan necesario en estos momentos de emergencia nacional, que es fundamental que se barajen tesis como, por ejemplo, reincorporar a esas personas. Y claro, por eso necesitamos de ingresos, recursos, para protegerles, para solventar su seguridad también. Y eso inmediatamente alude a que necesitamos ingresos en este momento líquidos. Y eso lo permite el tema de el Tesoro Nacional, de la Reserva Internacional que también tiene el Banco Central. Y claro, si tú ves el Tesoro Nacional que asciende como 818 millones, esos 68 millones que estaba pidiendo la ministra de Salud equivalen apenas al 10%, menos del 10%. Y estos recursos fueron negados, ¿no? ¿Para qué? Para en este momento honrar a los acreedores, porque al parecer el país está vendido a los deudores, pero es prohibido para los ecuatorianos. Entonces, vemos ahí cómo esto solamente es un ataque continuo a lo público, al Estado, y vemos ahí también con mucha preocupación cómo cierto sector que se dice analista y opinólogo de la sociedad finalmente termina pidiendo medidas totalmente nefastas, ¿no? Como aumentar el IVA, hablar del tema asociado a los combustibles, que ojo, es algo que no se ha terminado. Bajar sueldos al sector público, es decir, ajustar a la capa media. Entonces, y claro, no se habla ni una gota de la capa alta, de la élite a la que se le benefició con una remisión tributaria, de esa élite a la que se le benefició sin solventar el tema de tasas de interés que está ocurriendo ahí con esas regulaciones. Recordemos que querían bajar las bandas. Entonces, es sumamente complejo. Y yo me pregunto, ¿dónde están las otras autoridades? ¿Dónde está la superintendencia de bancos obligando a que los bancos condonen los intereses y aparte no se pague el tema de deudas al sector privado financiero?
como sí ha ocurrido en otros espacios, en otros países, que básicamente se hizo eso para no ahogar la liquidez de las familias y de los hogares. Entonces, ¿dónde está esa superintendencia que en lugar de estar pensando en subvencionar el negocio de los bancos, está ahí presionando para eso? Entonces, ante esas medidas son las que sitúan la peligrosidad que se tiene de que un sector corporativo de élite empresarial depredadora, porque no son todos los empresarios, hay muy buenos empresarios y ellos hay que fomentarles, pero no a estos que eluden impuestos, que evaden, que tienen precios fiscales, que despiden a sus trabajadores, que no les pagan remuneraciones a pesar de que estamos en una emergencia nacional, que les dan vacaciones para que en este momento no tener que después pagarles. Entonces, ante todo esto vemos lo peligroso que es la captura del Estado de parte de estos sectores empresariales. Entonces, ahora la situación es sumamente importante que se acoja las medidas y los análisis y las recomendaciones que se están haciendo de parte de la academia y de parte de otros espacios. Si mal no recuerdo, son cerca de 5 cartas, 5 manifiestos, incluido el del Instituto de Investigaciones Económicas, que han salido hacia recomendaciones. El último domingo, me parece, salió también de economistas mujeres, que apuntaban a cómo es esencial el tema de sostenibilidad de la vida, ¿no? Entonces, ahí podemos ver cómo lo que está en juego no solamente es el tema crematístico de la economía financiera, del dinero, de la economía monetaria, sino lo fundamental aquí es la sostenibilidad y reproducción de la vida humana. Entonces, ante estas medidas, es importante que encontremos la posibilidad de que sean los sectores que se han beneficiado estos últimos 3 años los que solventen esta crisis. Y el primer paso es disputar el tema de deuda externa, de no pagarla, y ahí es muy importante una posición también. Si es que todos los países están complicados de América Latina por el tema de deuda externa, organismos como UNASUR eran fundamentales para poder disputar en tanto región. Y vemos lo que está pasando, desarmaron eso, lo quitaron, y finalmente ahora estamos en esta situación así. De esa manera, me parece que a las personas que nos escuchan, es sumamente importante que, en primer lugar, sigamos desmontando. Me parece que es también un contexto muy interesante como para desmontar esta tara y dogma del ajuste, de la austeridad, ¿no? Del Estado pequeño. En realidad, lo que se solventa es un estado de bienestar, un estado redistribuidor, un Estado que intervenga y que de alguna manera solvente las asimetrías de la sociedad a partir de las políticas redistributivas, ¿no? Y en el futuro, como tú lo mencionaste, en caso del país va a ser sumamente importante recuperar el tema de la renta petrolera, imagínate que si ahora están en $20, de esos $20 no estamos recibiendo lo que recibiríamos si es que no se hubiera aplicado la ley de fomento productivo. Entonces, tenemos que pensar en cómo tenemos que no ajustar estas correas de la camisa de fuerza que se puso el gobierno con la ley de fomento productivo, que nos puso a todos con la ley de fomento productivo, sino más bien liberarnos de estas ataduras, y que eso nos permita solventar mediante liquidez doméstica el tema de las necesidades en este momento de emergencia sanitaria. Así es, mi estimado Jonathan, te queremos agradecer por esta intervención tuya. Es bien importante conocer desde quienes trabajan en la investigación, especialmente económica, temas como no entendemos mucho, el pueblo ecuatoriano no entiende cómo es que acá con esta famosa frase que tienen los economistas, estos neoliberales que saben decir que hay que honrar las deudas. Obvio, todos tenemos que honrar las deudas, pero en estas circunstancias hay que ver la prioridad del pueblo, pues de quién administra, de quién gobierna. Sí, César, pero uno no entra en una deuda innecesaria. Exacto. Y una deuda innecesaria, claro, y lo malo no es endeudarse, ¿no? Uh-huh. Lo malo es ver en qué condiciones se endeuda y cómo se va a pagar y solventar. Pero el primer paso inicial es, necesitamos endeudarnos. Si es que no hubiera habido la ley de fomento productivo, que aparte me olvidaba también, hace una disminución del tema de las regalías mineras, ¿no? Que en este momento también están todavía trabajando mientras la población está todavía precautelando su seguridad, su salud. Entonces, claro, uno honra una deuda, pero primero ve si es que hay que entrar a la deuda. Y es la misión también de las personas de la academia explicar esto a la ciudadanía, porque nosotros también somos privilegiados, ¿no? Privilegio de haber alcanzado una educación pública, que si es que no hubiera habido, capaz que no la alcanzábamos. Uh-huh. Pero es la obligación, después de esto, explicar a la ciudadanía y hacerles saber que hay alternativas,
que hay posibilidades de salir de esto sin necesidad de atacar a su bolsillo, sin necesidad de realizar nuestras vidas. Entonces, más importante que honrar una deuda es honrar las vidas. Exactamente, a eso iba, a honrar las vidas primero, porque estamos en una emergencia sanitaria y qué pena que estemos primero privilegiando pagos a tenedores de bonos o a pagar bonos, que es lo más terrible que yo me acuerdo, oía, pero cuando era muchacho en los años 80 había eso del pago de los bonos a los tenedores de deuda. Pues nuevamente hemos regresado a esa historia. Mi estimado Jonathan, muchísimas gracias nuevamente, gracias a todas las personas que se han conectado y pues deseándote también que estés ahí en tu casa pasando tranquilo con tu familia, y la recomendación para todos es que por favor quedes en la casa, solamente salgan para cosas específicamente necesarias como comprar alimentos o medicinas. Lo demás se puede hacer, ya ven, nosotros hacemos las entrevistas desde casita y nos les mantenemos todavía informados. Gracias, Jonathan, nuevamente tu mensaje final, por favor. Ciudadanía, pueblo ecuatoriano, hay alternativas, no el ajuste y pagar la deuda necesariamente es la única posibilidad. Existen varias alternativas desde el instituto, desde otros colectivos también, que hay que tomarlas en cuenta para no permitir que la decisión gubernamental siga beneficiando a una élite rica que no va a poder vivir las vidas que podría vivir si es que no solucionamos en este momento la situación. Muchas gracias. Muchas gracias nuevamente y gracias a todos por haber estado en compañía de Hoja de Ruta Radio. Nosotros ya regresamos más luego nada más para cerrar este día de entrevistas. Muchísimas gracias y hasta mañana. Muchas gracias, querido César. Un abrazo. Gracias, Jonathan.